Este es el tema de la comunicación y alteridad. Dentro de la comunicación que es estratégica, que es connatural al ser humano, el ser humano es un ser que se comunica, y en virtud de esa comunicación y en virtud de ese lenguaje va marcando también su desarrollo. En ese sentido, el diálogo es el encuentro de las inteligencias, es el encuentro de la razón, ¿verdad? Entonces, un poco el objetivo, digamos, de esta lección es como desmitificar la realidad y el concepto de diálogo, recuperándolo de las manos de los expertos a través de la práctica constante en todos los ámbitos de nuestra vida. De hecho, el diálogo ha sido puesto dentro del sistema como una herramienta que pueden manejar los expertos, que conducen los expertos, porque la gente necesita de expertos que les ayuden a dialogar. Eso no es cierto. El diálogo es consubstancial al ser humano, es parte de su vida, eso lo constituye precisamente el ser humano. Entre más dialógica es una sociedad, más desarrollada va a ser, ¿verdad? Más pacífica va a ser. Entonces, el diálogo, la práctica del diálogo, que de alguna manera el sistema nos está sustrayendo de ello con todas las herramientas electrónicas, con todas las estrategias comunicacionales, nos sustrae de eso, con toda, digamos, con toda esa producción de entretenimiento, hace que las personas se vayan aislando. Y entonces el diálogo termina siendo algo lejano, algo de expertos, algo que se nos da a cuentagotas. Eso tenemos que romper. El diálogo es parte de nuestra propia vida. Dice Ralph Ellison, que es un psiquiatra, escritor norteamericano negro. Él lo dice en una expresión bastante fuerte de su libro El hombre invisible. Dice: cuantos se acercan a mí únicamente ven lo que me rodea, o inventos de su imaginación lo ven todo, cualquier cosa menos mi persona. Eso es, cuando nosotros le quitamos o queremos sustraer esa calidad, esa naturaleza de persona al otro u otra, ahí no hay diálogo. Ahí no hay diálogo porque no estamos reconociendo a la contraparte. En el plano de la comunicación ya decíamos que la comunicación es consubstancial a los seres vivos. La comunicación en el mundo animal, por ejemplo, entre más desarrollados son los animales, bueno, más desarrollada es su comunicación, en el caso de los chimpancés. Pero eso no quita que especies como las aves y otros animales, un poco más abajo de la escala zoológica, también tienen formas de comunicación. Ahí vemos la danza de apareamiento de un ave, o sea, atrayendo a su pareja, atrayendo a la hembra. Es decir, es un tipo de comunicación, ¿verdad? Es un tipo de comunicación que la vamos a ver entre los animales e incluso entre los animales y los seres humanos. Muchos animales entienden la comunicación con nosotros, tienen esa vinculación de comunicación. Entonces, se imaginan, si los animales son capaces de captar, de alguna manera entender nuestra orientación comunicativa, cuanto no otro ser humano, ¿verdad? Entonces, es precisamente la especie humana se va humanizando en la medida en que su comunicación, en la medida en que su lenguaje, su diálogo va acercando las realidades, no solo las realidades personales, individuales o grupales, sino también las realidades del entorno, el cual es compartido por excelencia. A más cercanía con el ser humano,
más compleja es la comunicación. Entonces ya lo hemos visto en videos, en programas educativos, como los animales más avanzados con inteligencia tienen una comunicación compleja. El caso de los delfines, no solo comunicación compleja entre sí, sino también comunicación y sintonía con el ser humano. Los chimpancés, el nivel de comunicación, el nivel de estructura social que van marcando, y los orangutanes. Entonces la comunicación es esencial para la vida. En la medida en que la comunicación, que es la común, el enlace común de la especie, en la medida en que sufre, en esa medida nuestras sociedades tienden a degenerarse, a descomponerse. Es tan importante la comunicación que en las mismas guerras, que ya de por sí son una atrocidad, son un suicidio de la humanidad, como dice Henry Barbusse, la comunicación es el éxito de la guerra. Sin una buena comunicación, ninguna batalla se gana. Es importante. Entonces, para que nos demos cuenta, si es tan importante la comunicación para la muerte, ¿cuánto no va a ser más importante la comunicación para la vida? Resumiendo, el diálogo no es cosa de expertos. El diálogo es nuestra vida cotidiana, es lo que somos, es cómo crecemos. A más diálogo en una familia, mayor inteligencia, mayor sociabilidad va a tener el niño. Si el niño crece en un ambiente de diálogo, en un ambiente de compartir, en un ambiente, digamos, de confrontar ideas, en confrontar visiones, ese niño se va a acostumbrar a no temerle a la diversidad, no temerle a las diferencias, sino considerarlas como una riqueza. Entonces, el diálogo es una imperiosa necesidad de la especie humana. Sin diálogo no hay especie humana, sin comunicación como tal. Y dentro de la comunicación, a diferencia de los animales, que la comunicación en general, el diálogo, la conversación, que es el conversare, es decir, estar de cara al otro, es precisamente lo que nos va desarrollando como especie humana. ¿Cuándo tenemos esa necesidad de dialogar? Entonces, aquí vamos a hacer la experiencia que les dije, es decir, vamos a tener una perspectiva experiencial en la tónica de John Dewey, ¿verdad? Es decir, de educación experiencial. Y la tarea es armar consenso. Consenso, ya les explicaba en la reunión sincrónica, es ponerse en los zapatos del otro, ponerse en la posición del otro y entender, tratar de entender por qué el otro ve así, por qué el otro interpreta así, y entonces eso va a generar un mayor marco de riqueza y de tal suerte que nos pueda llevar a estar de acuerdo no solo en razón, sino también en sentimiento, en voluntad y en forma de ver las cosas. Entonces el consenso es la comunicación más elevada que puede tener un grupo humano. Ahora, el consenso también es difícil. Y es difícil, ¿por qué? Porque somos seres que estamos implantados en la realidad. Tenemos condicionamientos, y condicionamientos diferentes. Diferentes culturas, diferentes experiencias familiares, diferentes relaciones. Eso va conformando eso que llamamos mentalidad. Entonces, el diálogo es el encuentro de las mentalidades. Y precisamente como es el encuentro de las mentalidades, lograr consenso aún en cosas pequeñas cuesta. Pero es algo a lo cual tenemos que ir aspirando. Entonces, este es un ejercicio para que ustedes más adelante se inclinen por el armar consenso, es decir, donde prime la razón,
la voluntad, los sentimientos, las necesidades y logremos un acuerdo. Ahora, si en esta primera experiencia, no hay que asustarse, no se logra consenso, nos vamos por opinión de mayoría, ¿sí? No se trata de que tengan un debate ustedes, debate vamos a tener después. Se trata de que tengan una conversación, que tengan un diálogo buscando el consenso. Si ven después de un buen momento que no pueden alcanzar consenso, es decir, que todos están de acuerdo en los puntos que hay que poner, entonces nos vamos por el criterio de mayoría, ¿sí? Eso sí, constatarlo cuando me envíen el correo. ¿Logramos o no logramos consenso? En este sentido, en este cuento que nos va a servir de caso, ustedes van a actuar como jueces y como juezas, ¿sí? Jueces y juezas. Entonces, de los personajes del cuento, van a escribir una lista de forma descendente, del personaje más inocente al personaje más culpable, perdón. Es decir, del 1 al 5. El 1 va a ser el personaje más inocente hasta llegar al 5, que va a ser el personaje más culpable o más malo, ¿verdad? Entonces el primer paso es elaboración personal. Después de que lean el cuento, después de que lean el caso, cada compañero, cada compañera hace su elaboración personal. Es un juez en solitario que va a decir, según mi opinión muy personal, el personaje más bueno es este, el 2 es este, el 3 es este, el 4 es este, hasta llegar al 5, que es el más malo, ¿sí? Después de que usted tiene ya en un papelito su elaboración personal, ya van a tener una conferencia telefónica o una videollamada, lo que ustedes quieran, para como grupo intentar el consenso. Es decir, ¿quién es el personaje más bueno al más malo del cuento este que vamos a ver, ¿sí? Y eso ya tiene que ser opinión del grupo. Pues esa opinión del grupo ponen el nombre de los que participan en la discusión y el resultado, la lista de los 5 personajes, del más inocente al más culpable, y lo van a enviar a mi correo. Ya en la sincrónica vamos a tener ya, como quien dice, la plenaria. Ahí sí vamos a tener debate y vamos a cuestionar cada lista, cada decisión de los grupos de jueces. Entonces, este es el cuento. Se los voy a leer y ustedes después lo leen. Hay 2 islas separadas por un mar lleno de tiburones. En la primera isla viven una muchacha de 22 años de edad y su mamá. En la segunda isla vive el novio de la muchacha y un amigo de su novio. La única forma de pasar de una isla a otra es en una barca a cargo de un lanchero. Un día que la muchacha quería ir a la otra isla para casarse con su novio, fue a ver al lanchero para que la llevara. El lanchero le dijo que con mucho gusto la llevaba con tal que tuviera relaciones sexuales con él. La muchacha le contó a su mamá y le preguntó que qué hacía. Y la mamá le dijo, hija, esta decisión te corresponde a ti. Haz lo que creas conveniente. La muchacha pagó el precio al lanchero y éste la llevó a la otra isla. Apenas llegó ahí, la muchacha le contó todo al novio. Entonces éste le dijo, así ya no me quiero casar contigo. En ese momento se acercó a la muchacha el amigo del novio y le dijo, yo siempre te he querido mucho. Me da mucha tristeza que te hayas quedado así. Cásate conmigo. Fin del cuento. Pues de ahí van a sacar los personajes. Del personaje más bueno al personaje más malo, ¿verdad? Primero personalmente y luego ya comparten como grupo y arman consenso o se van por criterio de mayoría, ¿verdad? Entonces lo importante es que cada quien defienda su posición. ¿Defienda en qué sentido?
si a mí me parece que lo que la otra persona propone y me presenta argumentos, razones y me convence su visión, entonces yo puedo cambiar. Y así es como se va armando consenso, en el diálogo, en la escucha directa, sincera, tratando de mantener la mente limpia. Y eso nos va a llevar pues a la reunión sincrónica, en donde vamos a tener eso. No se les olvide, yo les voy a estar recordando que van a enviarme el resultado a mi correo. Yo después lo voy a subir al aula digital para que tengamos el debate que hay que tener, ¿verdad? Con el cual vamos a cerrar el curso en esto de la comunicación. Vamos a hablar de comunicación y en lugar de hablar de comunicación, vamos a hacer comunicación, ¿verdad? Entonces, les repito el proceso. Leen el cuento de nuevo. Cada uno individualmente saca su propia conclusión y luego se junta con su grupo para armar una conclusión como grupo. Ahora, es importante que le expliquen bien a los integrantes del grupo que ese día tienen que estar presentes defendiendo a su grupo o representando a su grupo en la reunión sincrónica. Entonces, esa es, digamos, como vamos a concluir nuestro curso. Esta semana vamos a leer las lecciones del aula digital. Vamos a amarrar con esto que hemos medio hablado de comunicación, ¿verdad? Para lograr lograr entendiendo. Y vamos a plantear un pequeño foro también antes de esto. Para la siguiente semana, ahorita caemos en la semana 14, ya en la semana 15 es que vamos a tener en la otra sincrónica. Esta semana que viene también vamos a tener sincrónica, pero es para orientar, digamos, el trabajo final. Y la siguiente semana es donde vamos a tener la plenaria para compartir estos datos que tenemos. Bien, muchas gracias y espero que cualquier duda, ya saben que estoy a la orden.